Bueno, amigos, y aquí continuamos conversando con el doctor Alexis Rodríguez Ortiz. Hoy estamos hablando acerca de esta nueva terapia, que es novedosa terapia y que parece que ser bastante novedosa y muy asertiva en cuanto a lo que son problemas articulares. Aquí en una nota, bueno, pioneros a través de la creación de esta unidad de terapia de preservación articular no invasiva. Los dolores en las articulaciones, coyuntura, también los tendones, los ligamentos, que son parte de estas molestias desagradables. ¿Cuántas terapias una persona que necesite y que llegue con algún problema en la articulación, con algunos dolores, con cuántas terapias pudiese tener ya un alivio? Nosotros tenemos un protocolo que está descrito a nivel internacional en muchos estudios. El promedio de sesiones oscila de entre 3 y 5 sesiones, una sesión de infiltración intraarticular semanal durante un periodo que oscila, como te digo, entre 3 a 5 semanas. Una sesión por semana. Una sesión por semana. ¿Y cómo se aplica eso? Bueno, el paciente llega a la consulta, ¿ok? Una enfermera especializada se encarga de tomar la muestra. Se toman de 5 a 6 cc del sangre del paciente. Allí mismo lo colocamos en un tubo especial de ensayo. Lo centrifugamos, ¿ok? A una velocidad de 3.500 revoluciones por minuto y durante un periodo que oscila entre 15 y 20 minutos. Así se obtiene el plasma. El plasma se separa, el plasma se activa con gluconato de calcio, ¿okay? Es una sustancia que actúa sobre las plaquetas, ellas liberan los factores de crecimiento plaquetario. Ahorita vamos a hablar de qué son los factores de crecimiento plaquetario. Son unas proteínas que tienen propiedades especiales y eso se coloca en una inyectadora, más o menos unos 3 cc. Se hace un bloqueo previo con lidocaína de entre 2 y 3 cc de lidocaína al 2% de la articulación que vaya a realizarse la infiltración. Puede ser el hombro, puede ser el codo, puede ser la rodilla, el tobillo. Y esperamos más o menos 1 o 2 minutos a que haga efecto la anestesia. Y luego infiltramos, llegamos al espacio intraarticular e infiltramos el plasma. El alivio lo va a tener el paciente. No es de inmediato, porque recuerda que los factores de crecimiento plaquetario son una serie de proteínas que normalmente tenemos en nuestro cuerpo. Ellos intervienen en los procesos de curación, de reparación, de sanación de nuestro cuerpo. Entonces, en vez de ellos ir normalmente por el torrente sanguíneo normal, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros los concentramos en un solo sitio y lo aplicamos en esa área, ¿ok? El paciente comienza a sentir el alivio. Puede ser un 60-70% a partir de la tercera sesión. A partir de la quinta sesión, el paciente comúnmente refieren alivios entre el 90 y el 95%. El mínimo de sesiones mínimo son 3. Mínimo son 3. Uh-huh. Aparte de esta terapia, ¿cuáles otras? ¿Cuándo se aplica la terapia de ondas de choque? De ondas de choque. Las ondas de choque es la utilización de un transductor de alta frecuencia que utilizamos en la aplicación de los tejidos donde hay inflamación, mediante un fenómeno que se llama cavitación. Ellos producen la movilización del tejido y se desinflama el tejido. ¿En qué circunstancias lo usamos más? En lesiones tipo 1 del tendón del manguito de los rotadores. Es excelente en las epicondilitis, en los codos de tenista, es excelente en la onda de choque. Y en el otro caso donde la acción es excelente, también hemos visto, es en la fascitis plantar asociada a las espolones calcáneas. La evolución de los pacientes es muy buena. En promedio son también unas 5 sesiones lo que necesita el paciente. ¿Es dolorosa esa sección? Para nada. Las ondas de choque no sienten ningún tipo de dolor. Lo que sienten básicamente es una vibración. Fundamentalmente eso. La última terapia la ozonoterapia. La ozonoterapia, ¿para qué sirve? Exacto. La ozonoterapia es una terapia que donde utilizamos la combinación de oxígeno y ozono. Es una molécula de oxígeno que es un poco inestable. Ellas dos combinadas, entonces nos permite conseguir un gas, y ese gas tiene varias propiedades. Actúa como inmunomodulador, controla el proceso inflamatorio a nivel sistémico. Entonces nosotros lo usamos sobre todo en aquellos pacientes que tienen una colagenopatía o pacientes con artritis reumatoide o un síndrome de fibromialgia. Entonces los pacientes, lo que hacemos es la hemoterapia mayor. Nosotros extraemos aproximadamente, eso sí lo hacemos en pabellón, ¿ok? Bajo todas las medidas de asepsia y antisepsia que se requiera.
llevamos el paciente a pabellón, extraemos más o menos unos 250 cc, se coloca en un dispositivo especial de sangre, ¿no? Extraemos 250 cc de sangre y luego vamos a la máquina y extraemos más o menos unos 180 miligramos de ozono. Ok, eso lo medimos con un sistema especial. Se aplica a la sangre, ok, eso se mezcla, se tiene una mezcla de sangre ozonificada, ok, se prepara y se reinfunde en el cuerpo del paciente. Hemos visto que esto es excelente, sobre todo en los pacientes con artritis reumatoidea. Para nosotros es muy importante este tipo de pacientes porque en los momentos actuales son pacientes que no tienen cómo conseguir los medicamentos. Los medicamentos. Es un problema, son la mayoría de medicamentos de altos costos que no están viniendo de afuera y nosotros aplicando esta terapia por lo menos una vez por semana durante 5 meses, la evolución de los pacientes mejora el dolor articular, mejora la movilidad. Tengo pacientes que no podían ni moverse y utilizando esta nueva terapia como son la hemoterapia mayor, ya comienzan a andar, ya tienen más libertad en sus movimientos, pues mejora su calidad de vida. Sí. De nosotros. Aquí nos escriben, amigos, recuerden que ustedes pueden comunicarse al 0212-935-0387, 0212-735-1190. Aquí nos escriben, dame por favor los números, dame la información que a mí me interesa, por favor. Ya les vamos a los números donde pueden comunicarse y hacer su cita. En Guarenas, el 362-2648. 0212, ¿no? 362-2648 y 361-9876. Tú ofreces consulta en el Instituto Popular Diagnóstico de Guarenas, ¿no? Sí. ¿Qué día estás allí, Alexis? Yo estoy los días lunes, miércoles y viernes en la tarde y el día sábado en la mañana. Y mis teléfonos personales, ¿sí? El que más atiendo es el 0414-540-4597. 0414-540-4597 y el 0416-614-3225. 0416-614-3225. Ese no lo doy mucho porque a veces tener contacto a través de los 16 es difícil. Es complicado. Sí. Alexis, por acá nos escriben, ¿cuándo uno debe ponerse ozonoterapia? Bueno, nosotros estamos usando, hay colegas que usan las ozonoterapias en cualquiera de las patologías articulares que ya te he mencionado, ¿ok? Pero nuestra experiencia ha sido mucho mejor con la utilización del ultraconcentrado de factor de crecimiento plaquetario que el ozono. Nosotros estamos usando la ozonoterapia fundamentalmente para el tratamiento de la colagenopatía y pacientes con un síndrome poliarticular, o sea que le duelen múltiples articulaciones, ¿ok? Las fibromialgias, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, en esos casos estamos usando la ozonoterapia. Qué bueno. Por acá también nos escriben aquellas personas que me dicen constantemente, sobre todo cuando hay frío, siento mucho dolor en las articulaciones. Sí, eso puede justificarse porque normalmente cuando hay frío, el frío produce una vasoconstricción, ¿ok? Una constricción de los vasos sanguíneos. Eso determina que el flujo sanguíneo a las articulaciones, sea menor y como se produce una isquemia, esa isquemia o disminución del flujo sanguíneo puede producir el dolor articular. Lo que tiene que hacer es abrigarse bien. Sí, por acá pregúntale al doctor qué es para las rodillas, qué se puede hacer en las rodillas. Bueno, para saber lo que se puede hacer en su rodilla, tengo que examinarla. Tiene que ver la rodilla. Claro, necesito verla. Quisiera ser un mago que solamente con la descripción. Aquellas personas que de repente se le inflama constantemente las rodillas. Hay un montón como el líquido pareciera. Hay muchísimas razones por las que una rodilla puede inflamarse, puede doler, muchísimas razones. O sea, puede haber un desgaste del cartílago articular, ¿ok? Puede haber una lesión meniscal, puede haber una hipertrofia de la membrana sinovial, puede haber una alteración en el sistema extensor. Son múltiples las lesiones. Multifactoriales. Exactamente, por eso es importante que los pacientes acudan a su médico traumatólogo de confianza y para poder diagnosticarlos con precisión y saber cómo ayudarlos. Pues. Sí, aquí también, mira, nos preguntan, gracias a las personas que nos escriben, y están diciendo que en cuanto a las personas que sufren de la cervical. Bueno, entonces la cervicalia es otra de las patologías muy frecuentes, se asocia con frecuencia a todo el problema de estrés al que estamos sometidos continuamente. De todas formas hay que estudiarlo muy bien, ¿ok? Hay que hacer sus radiografías, su resonancia. Es muy frecuente la discopatía degenerativa, es un proceso de desgaste de los discos intervertebrales. Eso produce dolor, pero en la mayoría de los casos con una buena rehabilitación pueden evolucionar muy muy bien, pero necesitamos valorar al paciente. Pues los esperamos en la consulta. Bueno, vamos a repetir tus números telefónicos, Alexis, para aquellas personas que en este momento están escuchando el programa y desean atenderse.
y que ser evaluados para ver la posibilidad de poder recibir este tratamiento novedoso. Sí, como le digo, el que más utilizo es el 0414-540-4597. 0414-540-4597, el 0416-614-3225, 0416-614-3225, nuestro teléfono fijo en Guarena, en el Instituto Popular Diagnóstico de Guarena, y estamos los días lunes, miércoles y viernes de la tarde y sábado en la mañana. Es el 362-2648. 362-2648 y el 361-9876. Aquí nos preguntan, ¿es muy caro el tratamiento? Si comparas el tratamiento con una cirugía, por ejemplo, en una lesión del tendón del manguito de los rotadores, una lesión tipo 2, una cirugía está por el orden de como barato, 50 millones de bolívares. Sería menos de la quinta parte el costo. Menos de la quinta parte. Sí. Bueno, gracias Alexis por haber estado con nosotros, el doctor Alexis Rodríguez Ortiz, médico traumatólogo. Por mucho tiempo pues recomendarles la atención de este médico traumatólogo y sobre todo ahora que con esta nueva unidad compuesta por un grupo de especialistas y traumatólogos igual que él, pues están llevando este tratamiento súper novedoso que puede constituir pues un alivio para aquellas personas que, como tú dices, a veces ni pueden moverse de la cama con los dolores. Gracias a ti, Jackie, a tu equipo, y a toda tu audiencia por darme el chance de comunicarme con ustedes y desearles lo mejor del mundo siempre. 8:13, amigos, ya vamos a regresar con más aquí.